Leí acerca de un joven de unos 23 años quien vivía en la Florida, en los Estados Unidos. Este tenía como mascota una serpiente cobra de unos 90 centímetros de largo, una de las víboras más venenosas del mundo. En un descuido del muchacho, la serpiente lo mordió en la pantorrilla y allí comenzó la competencia. ¿Qué llega primero al corazón? ¿El veneno mortal o el antídoto? Algo similar ha pasado a la humanidad. Vivíamos relativamente seguros hasta cierto punto, con la certeza que este sería el mejor año. Pero de repente, todo cambió. Un virus mortal, un tipo de peste ha entrado a nuestros países, ha llegado a nuestras ciudades y a muchas casas, sin distinción entre ricos y pobres, entre grandes y pequeños. Y esto ha paralizado al mundo. El COVID-19 es una cepa de un tipo de coronavirus ya existente, que mutó y se volvió resistente a los medicamentos. Los investigadores, los científicos de todo el mundo están trabajando para encontrar la vacuna o el antídoto contra este virus mortal. Las últimas pestes que ha sufrido la humanidad ha venido por comer algo indebido. La contaminación de carnes de animales que ha saltado a los humanos. Recordemos algunas de estas pestes. La peste bubónica, que vino como consecuencia de la contaminación de las ratas. La gripe aviar, por el consumo de pollos, de aves contaminadas, patos, gansos. Increíble las noticias y las imágenes de ver cantidades de pollos caer muertos como consecuencia de esta peste. La gripe porcina o la peste porcina, que vino como consecuencia del alto consumo de carne de cerdo. Esta peste del COVID-19, según tenemos entendido, se originó por comer animales exóticos, como sopas de murciélagos, culebras, escorpiones, arañas. Muchas enfermedades vienen por comer lo prohibido. Apreciados hermanos y amigos, quiero hablarles de la primera pandemia que sufrió y sigue sufriendo el hombre por comer lo que no debió comer. En Génesis capítulo 3, versículo 6, dice de la siguiente manera: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue la consecuencia de haber comido algo prohibido, algo indebido? Las Sagradas Escrituras nos lo explica con mucha claridad. La consecuencia, la muerte espiritual y la muerte física. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación, es el estado de separación entre Dios y el hombre. Dios tuvo que separar de su presencia, sacar de su presencia al hombre como consecuencia de haber desobedecido y haber comido de lo que Dios le había prohibido. Dios separó al hombre de su presencia. Otra de las consecuencias es la muerte física. Dice las Sagradas Escrituras que Dios puso término a la vida física del hombre sobre la faz de la tierra. Dice la palabra que la vida del hombre sobre la tierra está 70
años y en los más robustos hasta 80. El veneno del pecado entró al hombre y lentamente va paralizando, va adormeciendo su conciencia, robando su plenitud de vida. La carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Allí vemos, hermanos y amigos, con mucha claridad cómo el veneno del pecado entra en un hombre y cómo el veneno del pecado contamina y se convierte en una epidemia y luego en una pandemia, y cómo el pecado pasó a toda la humanidad. La pandemia más grande de la humanidad es el pecado y es la rebelión contra Dios. Este introduce su veneno como la mordedura de una serpiente para paralizar el corazón y apartar a los hombres de Dios. Ahora, ¿cuál es el antídoto contra el veneno del pecado? Todos los venenos tienen su antídoto. De esto hablaremos más adelante en un ratito. Pero quiero referirme, apreciados hermanos y amigos, de que hubo varias pestes y mortandad en la Biblia. ¿Habla la Biblia sobre epidemias y de pestes y de calamidades? Sí, la Biblia habla de pestilencias como epidemias, como calamidades y el por qué éstas llegaron. La Biblia refiere algunos casos. En Números capítulo 16, versículo 46, 47 y 48, menciona el caso de una mortandad que hubo en el pueblo de Israel, en el camino, en el desierto. Dice que la mortandad fue tan grande que Moisés tuvo que decirle a Aarón, su hermano, que clamara a Dios para que Dios detuviera aquella mortandad. Y aquella mortandad vino la causa de aquella mortandad fue que el pueblo de Israel comenzó a criticar a Dios, a murmurar a Dios y a murmurar contra su siervo Moisés. Y como consecuencia vino una gran mortandad sobre el pueblo. Aarón hizo como Moisés le dijo, separó entre los vivos y los muertos y clamó a Dios y Dios detuvo la mortandad. Tenemos otro caso u otro ejemplo en el mismo libro de Números, capítulo 21. Allí se refiere la misma causa de una calamidad que vino sobre el pueblo de Israel. Dice la Biblia que el pueblo volvió a murmurar contra Dios, comenzó a quejarse contra Dios y a criticar a Dios, y como consecuencia Dios hizo que serpientes ardientes salieran de debajo de la arena en el desierto y los mordieran en los talones, y hubo una gran mortandad como consecuencia de esta desobediencia. Dice la Biblia que Moisés intervino y le dijo a Dios que parara aquella mortandad. Dios le dijo que levantara una serpiente de bronce en un asta alta, de modo pues que cualquiera que mirara a esa serpiente de bronce quedaba sano de la mordedura de aquellas serpientes ardientes. Tenemos otro ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 5. Allí se habla o relata la Biblia cuando el pueblo filisteo robó el arca del pacto al pueblo de Israel. Y vino como consecuencia para el pueblo filisteo que una gran pandemia de tumores malignos cayeron sobre los hombres. Y todos los hombres quedaron cubiertos con tumores malignos. Dice las Sagradas Escrituras
también en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, otro ejemplo de cómo la Biblia sí habla acerca de pandemias y habla acerca de epidemias y de calamidades y de pestes. Es el caso cuando el rey David, el hombre más poderoso sobre la tierra, Dios lo había engrandecido de tal manera de que su reino se estableció con firmeza. David tuvo como idea, mala idea, censar el pueblo para ver con cuánta fuerza y poderío contaba. Esto desagradó a Dios, porque ya David estaba dejando de confiar en el poder de Dios y entonces estaba confiando en sus propias fuerzas y en su propio poderío. Como consecuencia, Dios le dijo a un profeta, al profeta Gad: ve y dile a David que elija entre estas tres consecuencias: 7 años de hambre, 3 meses siendo perseguido por sus enemigos, o 3 días de peste para el pueblo. David escogió 3 días de peste enviada por Dios. Dicen las Sagradas Escrituras que en esos 3 días murieron cerca de 70,000 hombres en el pueblo de Israel. David se arrepintió y le dolió en su corazón haber procedido de la manera como él procedió, olvidando el poder de Dios y fijándose en su propio poder. Dice las Sagradas Escrituras que David se arrepintió, levantó un altar y adoró a Dios y clamó a Dios, y Dios detuvo la peste sobre el pueblo. Apreciados hermanos y amigos, los actos de desobediencia del hombre hacia Dios son muchas veces las causas principales de desatar pestes y calamidades cuando se rebasan los límites de la inmoralidad y de la rebelión, y llegar a extremos de imponer leyes humanas que dejan a un lado las leyes divinas. El mismo hombre ha sido quien ha alterado el curso de lo natural. Buscar a Dios en profundo arrepentimiento hace que la misericordia de Dios haga cesar las pestes y las calamidades, como se refiere en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 9, el cual dice de la siguiente manera: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Amigos, Dios oye y Dios mira con agrado el arrepentimiento del hombre. Buscar a Dios en profundo arrepentimiento hace que la misericordia de Dios haga cesar las pestes y las calamidades. Cuando Moisés oró a Dios, las serpientes huyeron. Cuando Aarón clamó a Dios, se detuvo la mortandad en el pueblo. Cuando los filisteos se arrepintieron y regresaron el arca del pacto, cesaron los tumores entre los hombres. Cuando David se arrepintió, levantó un altar, se detuvo la peste que Dios había enviado. La humanidad está mortalmente contaminada por el veneno del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos los refiere de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Apreciados amigos, la humanidad está mortalmente contaminada por el veneno del pecado. ¿Cuál es el antídoto contra el veneno del pecado?
el antídoto eficaz contra el veneno del pecado es la sangre de Jesucristo. El tratamiento más claro es creer en el sacrificio del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este texto se ofrece a cada persona el antídoto contra el veneno mortal del pecado. El Evangelio es el hecho de que Dios ha puesto a disposición del hombre la cura a todos sus males. En el texto que acabo de leer, hay dos declaraciones poderosísimas. La primera es: la paga del pecado es muerte. Y la segunda declaración es: mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amigos, desde el principio de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos vamos a encontrar con la palabra veneno o con la palabra pecado. En todas las páginas de la Biblia nosotros vamos a encontrar este rasgo característico de la conducta del hombre hacia Dios. Pero también desde el principio, desde el Génesis al Apocalipsis, vamos a encontrar el antídoto o la cura contra el veneno del pecado. Podemos ver en este texto el contraste entre veneno y antídoto. La primera parte tiene tres términos que contrasta con la segunda parte. En la primera parte encontramos tres términos, los cuales son paga, pecado y muerte. Este es el veneno: pago, pecado y muerte. Tres términos que encontramos en la primera parte del texto de Romanos 6:23. La segunda parte encontramos dádiva o regalo, Dios y vida eterna. Este es el antídoto: dádiva, Dios y vida eterna. El antídoto contra el veneno del pecado para nosotros no tiene costo alguno, es totalmente gratis, es una dádiva, es un regalo de Dios por su grande amor y por su sublime gracia. Amigo, si tú no tienes a Cristo, estás en peligro de muerte por el veneno del pecado. El pecado es una peste mortal. Solo el Evangelio de Cristo lo puede detener para salvar la vida del hombre. ¿Cómo podemos concluir? Podemos concluir diciendo lo siguiente: en los próximos días, amigos, hermanos, seguramente saldrá la vacuna contra el COVID-19. Pero de seguro otros virus seguirán amenazando la vida del hombre. Y hay que seguir buscando la cura contra esos males. Mas no así el arrepentirse de todo corazón contra lo que es el veneno del pecado. Buscar a Dios y recibir el perdón de pecados en la sangre de Jesucristo como el antídoto una vez y para siempre, alcanzar salvación. El antídoto contra el veneno del pecado se aplica una vez y para siempre por la fe en la sangre del Cordero de Dios. Apreciados amigos, permítame orar por usted. Permítame rogarle a Dios que abra nuestro entendimiento para comprender estas cosas y que estamos en gravísimos peligros de muerte si nosotros no acudimos, si no aplicamos el antídoto de la sangre de Jesucristo a nuestras vidas. Padre Celestial, gracias por tu palabra.
Gracias porque ella es verdad. Gracias porque ella nos conduce al conocimiento pleno de lo que es el beneficio de creer en ti. Señor, gracias porque podemos clamar a ti en medio de nuestras calamidades y tú oyes desde los cielos y tú perdonas nuestros pecados y tú sanas nuestra tierra. Cuando nos arrepentimos de todo corazón y nos volvemos a ti y aprendemos la lección de por qué tú permites cosas, calamidades en nuestra vida. Señor, gracias porque tú eres un Dios misericordioso, piadoso y clemente, que oyes la oración y atiendes el clamor y el arrepentimiento de todos aquellos que invocan tu nombre. También, Señor, oro por mis amigos, aquellos que están batallando, luchando por sus vidas con el veneno del pecado. Oro para que la sangre de Jesucristo, el antídoto eficaz contra el veneno del pecado, se aplique a sus vidas y ellos sean salvos. Gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Pido estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.